remunerado, sino que también del no remunerado. Y para conversar respecto de ello, saludamos a esta hora de la mañana a la magíster en Sociología e investigadora de Fundación Sol, Andrea Sato, con quien vamos a conversar respecto de este nuevo estudio elaborado por la Fundación respecto de la pobreza de tiempo de las mujeres chilenas, esta encuesta nacional de uso de tiempo. ¿Cómo estás, Andrea? Bienvenida de vuelta acá a la radio. Hola Claudio, ¿todo bien? Con todo el ánimo para marzo. Así es, estamos viviendo jornadas bastante intensas, bastante importantes, y que este tipo de insumos que ustedes elaboran habitualmente nos ayudan para reflexionar, para profundizar respecto de la realidad de las mujeres en nuestro país. A modo de introducción, Andrea, ¿qué podríamos decir respecto a este trabajo que ustedes han realizado? Bueno, es una segunda entrega de análisis de pobreza de tiempo. En Fundación Sol construimos un indicador de pobreza de tiempo que se basa en la encuesta nacional de uso de tiempo que realiza el Instituto Nacional de Estadística y entrega su segunda versión en el año 2023. Vale recalcar que su primera versión fue el año 2015, la segunda versión que estaba programada era para el 2020, pero por todo el tema de la pandemia no se pudo hacer. Y finalmente se levanta la información para el 2023 y publican los resultados en enero del 2025, así que esto es lo más nuevo, reciente que hemos trabajado en términos de datos vinculados al tiempo. Algo fundamental, principalmente porque solo tenemos las encuestas nacionales de uso de tiempo para poder medir la carga global de trabajo, o sea, la suma del trabajo remunerado y no remunerado para toda la población. Entonces, estas encuestas son fundamentales no solo a nivel nacional, sino que a nivel global para avanzar en políticas públicas, principalmente de conciliación, de socialización de los cuidados y poner el foco no solo en temas de pobreza de ingresos, sino que también en cuán escaso es el tiempo para todos y todas. Sí, precisamente respecto a eso te iba a preguntar, Andrea, porque puede parecer a lo mejor una pregunta que es como muy evidente, pero puede ser importante para entender aún más el tema. ¿Por qué es importante medir el tiempo? ¿Por qué es importante medir esta dimensión? Bueno, hay una discusión internacional bastante interesante que alude a que finalmente analizar la pobreza de ingresos en sí misma es bastante básico y lo que hay que avanzar es en pobreza multidimensional. En Chile tuvimos esas discusiones especialmente con CACEN en la segunda mitad ya del 2015-2017, cuando se instala una nueva metodología de CACEN que buscaba observar una pobreza multidimensional que excediera la clásica forma de mirar la pobreza de ingresos. Dentro de estas discusiones de pobreza multidimensional entra con fuerza desde perspectivas feministas una pobreza de tiempo, entendiendo que las mujeres están con una doble presencia importante, trabajando remuneradamente y también trabajando muchísimo dentro de los hogares. Entonces, acá hay una perspectiva política también de poder visibilizar y magnificar establecer la magnitud del total del trabajo que las mujeres realizan tanto dentro del hogar como fuera, ¿no? Entonces aquí poder establecer indicadores de pobreza de tiempo es fundamental también, no solo como lo decía, para avanzar en política pública, sino que para observar la magnitud del trabajo total que están realizando las mujeres y los hombres en este momento. Bueno, teniendo ya todo eso claro, Andrea, ¿qué podríamos destacar de este estudio que ustedes elaboraron en Fundación Sol? Bueno, lo que podemos establecer es que, por ejemplo, desde el 2015 hasta el 2023 aumenta la pobreza de tiempo total en la población. Para el año 2015 estábamos en un 44% de pobreza de tiempo y hoy día asciende a 46% de pobreza de tiempo a nivel total. ¿A qué me refiero cuando digo que existe pobreza de tiempo? Este indicador se construye de una forma bastante básica. Lo que contabilizamos son 8 horas diarias para dormir, 1 hora al día para actividades de cuidado personal, que incluyen desde lavarse los dientes, limpieza, aseo, vestirse. Ni siquiera consideramos el skincare de 5 pasos en la noche. 2 horas diarias de transporte, que sabemos que especialmente en las urbes es bastante escaso. Muchas veces nos demoramos 2-3 horas en ir y volver de nuestros trabajos, ¿no? 2 horas diarias de alimentación, que incluyen desayuno, almuerzo, cena, y
las colaciones en el medio, y 9,5 semanas de ocio, pero en total de la semana, ¿no? Ujú. Lo que estamos estableciendo son estándares muy, muy, muy básicos, bastante exiguos respecto a lo que en realidad como seres humanos deberíamos disfrutar de nuestro tiempo, ¿no? Entonces, si una persona no tiene esa cantidad de horas protegidas, disponibles para estas actividades, establecemos que es una persona que está en pobreza de tiempo. Y no solo son datos alarmantes, ¿no? Hoy día estamos pensando en que 46% de la población en Chile es pobre de tiempo, sino que esto se acrecienta y se profundiza para el caso de las mujeres. Hoy día, según la encuesta nacional de uso de tiempo, un 52% de las mujeres son pobres de tiempo, ¿no? Versus un 42% de los varones que son pobres de tiempo. Hay un 10 puntos porcentuales de diferencia entre la pobreza de tiempo entre hombres y mujeres, y las mujeres siempre están en una peor condición. Ujú. ¿Qué explica esta situación? ¿Por qué las mujeres en este caso están en una peor condición que los hombres? Esto tiene todo que ver con la magnitud de trabajo que hay vinculado al trabajo doméstico y de cuidados dentro de los hogares. Cuando observamos la carga global de trabajo, esto implica la suma de trabajo remunerado y no remunerado, son las mujeres siempre las que tienen una mayor carga, pero que responde a los trabajos domésticos. En promedio, en cualquier tipo de hogar, en cualquier edad, son las mujeres casi 2 horas más diariamente dedican al trabajo de cuidados y a los trabajos domésticos que los hombres. Hay una brecha importante de 2 horas que se mantiene en promedio, ¿no? Entonces acá hay un problema claramente cultural que tiene que ver con el poco involucramiento de los varones en tareas domésticas y de cuidados, que finalmente tiene como repercusión que las mujeres tengan menor tiempo disponible para otras actividades como el ocio, el descanso. O sea, las personas que son pobres de tiempo, estamos hablando que no logran dormir 8 horas o no logran ni siquiera como almorzar o comer en 2 horas, ¿no? Entonces, es un problema bastante complejo porque también esto se profundiza en 2 dimensiones muy importantes. La más importante es para las mujeres que se convierten en madres. Por ejemplo, en los hogares de inicio, hogares donde hay presencia de niños o niñas menores de 6 años, allí aumenta muchísimo la pobreza de tiempo. Las mujeres en un 72% de esos hogares son pobres de tiempo. Estamos hablando de cada 10 mujeres, más de 7 mujeres son pobres de tiempo en hogares donde hay niños o niñas menores de 6 años. Ya cuando pasamos a la siguiente etapa, en donde hay niños o niñas de entre 7 y 12 años, hay un 60% de mujeres que sigue siendo pobre de tiempo. Entonces estamos hablando de que las mujeres que deciden ser madres durante casi 12 años de su vida están empobrecidas de tiempo solo por haber tomado la decisión de convertirse en mamá, ¿no? Y acá también tenemos que involucrar no solo la conciliación dentro del hogar, sino que una política pública más amplia, en donde el Estado pueda garantizar cuidados y que los cuidados no se resuelvan de manera privada al interior del hogar. Otra dimensión en donde también se profundiza muchísimo la pobreza de tiempo tiene que ver con los quintiles de ingreso. Dentro de la encuesta nacional de uso de tiempo, en la primera síntesis que fue entregada, se observa que hay una diferencia importante entre las mujeres de más altos ingresos en los quintiles y las mujeres de menores ingresos en los quintiles. Esto tiene mucho que ver con que las mujeres que tienen mayores ingresos pueden externalizar las tareas domésticas y de cuidados en otras mujeres más precarizadas para que ellas puedan tener este tiempo disponible. Entonces aquí tenemos que observar de manera más interseccional también cómo actúa la pobreza de tiempo y cómo finalmente mujeres que tienen menores ingresos a su vez también son más pobres de tiempo. Estamos conversando con Andrea Sato, magíster en Sociología, investigadora de Fundación Sol, a propósito de este nuevo estudio sobre pobreza de tiempo de las mujeres chilenas, encuesta que parte o su insumo principal es la encuesta nacional de uso de tiempo ENUT, en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.
Andrea, a propósito de lo que comentabas y respecto también de un enunciado que ustedes, que me llamó bastante la atención en el comunicado que entregan a los medios de comunicación, hay un apartado que dice: la disputa por el tiempo es disputa política. ¿A qué apela esa afirmación? Esto tiene que ver, Claudio, principalmente con que necesitamos una transformación cultural muy profunda, pero también una transformación en torno a la materialidad, ¿no? Desde Fundación Sol consideramos que, o sea, estuvimos presentes también en la discusión de la reducción de jornada de trabajo. Creemos que esa discusión hay que profundizarla, hay que evaluar si es que 40 horas son necesarias para el trabajo productivo o el trabajo remunerado, versus el trabajo de cuidado, que es el fundamental para sostener la vida, ¿no? Ujú. Ahí hay una discusión política importante, hay una discusión política importante en torno a cuánto tiempo estamos dedicando para prepararnos para el trabajo, las horas de transporte, las horas que estamos cocinando para hacer nuestra vianda, nuestros tupper para ir al trabajo. Son tiempos que no están dedicados de las 8 a las 5 de la tarde que permanecemos en nuestros espacios de trabajo, pero son tiempos de preparación para ir a ese lugar de trabajo. Ujú. Entonces, ¿cuáles son los tiempos que priorizamos? ¿Por qué estamos viendo tan poco a los hijos, hijas, a nuestros amigos? ¿Por qué no podemos participar en nuestras comunidades? ¿Por qué no nos podemos organizar? ¿Por qué puede ser que sea difícil, por ejemplo, ir a marchar mañana en un día de descanso, ¿no? Ahí hay una pregunta, y hay una pregunta porque se relaciona también con salud mental, si es que no hay un buen descanso, con cuestiones que tienen que ver con aislamiento social, si no tenemos relación con otros y otras. La disputa con el tiempo del tiempo finalmente es política porque constituye parte fundamental de nuestra vida. Y insistimos, esto no se agota en que los varones puedan como colaborar más, o sea, sí lo necesitamos y por favor también aquí observamos una concientización importante, especialmente en segmentos más jóvenes que participan mucho más en trabajo doméstico y de cuidados, pero tiene que ver con una transformación también en torno a la vida en su conjunto. Insisto, en qué tiempos priorizamos, por qué Ujú. estamos priorizando tiempos de 2 horas de traslado a a nuestro lugar de trabajo, y no estamos priorizando espacios de acompañamiento a las personas, por ejemplo, a nuestro alrededor que necesitan ser cuidadas. Ujú. Andrea, ¿cómo entender algo que hemos visto últimamente y en la presencia de ciertos discursos? Porque habría llegado a una suerte de consenso en Europa, en América, respecto de la importancia precisamente de tener más tiempo para las personas, más tiempo para el ocio, más tiempo para dedicarlas a otras actividades que no fueran las laborales. En algunos países europeos se empezó esta discusión de reducir la jornada laboral, que Ujú. llegó también a esta parte del mundo, en Chile con la ley de 40 horas. Pero durante el último tiempo, durante los últimos años, hemos visto que cuando se habla de trabajo, se habla mucho de productividad, de que Ujú. hay que ser productivos Ujú. prácticamente el 100% del tiempo. Si no se está produciendo, algo se está haciendo mal. Y es un discurso que va calando mucho también en la gente joven, a Ujú. través de redes sociales, estos mensajes de autoayuda, de éxito, etcétera, etcétera, y que llegan a situaciones más extremas, como por ejemplo lo que pasó hace pocos días con Elon Musk, que en Ujú. algunas declaraciones dijo que 44 horas semanales es poco tiempo de trabajo, que habría que trabajar 120. Ujú. ¿Qué pasa en ese sentido? Que efectivamente, no quiero decir Occidente, sino que en esta parte del mundo, por así decirlo, se está dando un poco vuelta por parte de algunos grupos este discurso que anteriormente se había ido hacia otro lado. Claudio, el debate de la productividad es fundamental y muchas veces en algunos sectores se banaliza, ¿no? Aquí lo que tenemos que observar y establecer es que en este momento de la historia los trabajadores y trabajadoras nunca habían sido tan productivos. Hemos sido sumamente productivos respecto a épocas anteriores. Y lo fundamental es observar que esta tendencia al aumento de la productividad está muy relacionada, por ejemplo, con el aumento en tecnología, con la modernización de algunas industrias, lo que ha reducido la fuerza de trabajo finalmente que se necesita para la producción de la misma mercancía. Si entendemos en términos como estructurales aquello, es que con menos tiempo,
el aumento de productividad se desarrolla cuando hay menos tiempo de trabajo involucrado, pero se puede producir la misma cantidad de mercancía, ¿no? Ujú. Y lo que hemos visto es que durante los últimos 50 años se ha producido mayor mercancía con menos tiempo de trabajo humano. Entonces, aquí hay un nudo, porque esta disminución del trabajo humano no ha significado ni reducción de jornadas laborales significativas y tampoco ha significado aumentos reales salariales, ¿no? Ujú. Entonces, ¿a dónde va esa productividad? ¿A dónde va la alta productividad que tienen los trabajadores y trabajadoras? A la acumulación, ¿no? Entonces, en este sentido, cuando hablamos de productividad es bastante importante también tener los datos. A partir de un estudio que hicimos en Fundación Sol el 2024, que está disponible tanto en revistas indexadas y académicas como en nuestra página, lo que pudimos observar que de cada 8 horas de trabajo, solo 3 horas de trabajo van en beneficio del salario y las otras 5 restantes van en beneficio del gran capital, ¿no? Ujú. O sea, estamos hablando de que somos altamente productivos, con salarios bastante bajos, en donde una gran cantidad de tiempo no va dedicado a nuestro bienestar, sino que va dedicado a la acumulación. La pregunta acá es, ¿cuánto tiempo de trabajo necesitamos también realizar en términos remunerados para el bienestar de los trabajadores y trabajadoras, pero que tampoco estas brechas de desigualdad y acumulación sigan expandiéndose? Acá hay una situación de ambición Ujú. importante que es la que tenemos que abordar, porque la productividad, y esto hay consenso a nivel general de que ha aumentado la cantidad de producción de mercancía. De hecho, hay autores y autoras que han hablado de un proceso de sobreproducción en este momento de la historia, que producimos mucho más de lo que podemos consumir. Entonces el debate de la producción es mucho más profundo. Es quién se está llevando toda esta fuerza de trabajo que los trabajadores y trabajadoras están diariamente poniendo al servicio de un beneficio que no es de la clase trabajadora, sino que es para otros. Y para mí es decidor ese cálculo, ¿no? Son de las 8 horas de trabajo, 3 horas van en beneficio del salario, 5 horas van en beneficio del capital. Tú a las 11 de la mañana terminaste de producir para ti y empezaste a producir para otros. Ujú. Bueno, sin duda alguna un tema tremendo y que golpea doblemente duro a las mujeres trabajadoras, lo reflejan así los datos y que usted puede profundizar en el sitio web de Fundación Sol, www.fundacionsol.cl, donde puede encontrar el detalle completo de este y otros estudios. Andrea, como siempre, muchas gracias por haber venido acá a la radio, te esperamos pronto, que estés bien. Muchas gracias, Claudio, siempre un agrado ver aquí al equipo. Sí. Y nosotros nos despedimos también cuando son las 9 de la mañana con 54 minutos. Siga junto a nosotros y nosotras porque llega en breve a todas las plataformas de Radio Universidad de Chile Antonella Esteves y Semáforo, y por supuesto acompañe nuestra programación para el resto de la jornada. A partir de las 11 de la mañana conectaremos con Casa Central de nuestra Casa de Estudios para la ceremonia oficial de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, y por supuesto a las 13 horas más noticias en la segunda edición de Radio Análisis. Me reencuentro con ustedes el lunes a partir de las 7 de la mañana. Que estén muy bien. Un abrazo. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile